Buenas, bienvenidos a todos al cuarto episodio de Mucho por Vivir Podcast. Gracias a todos los que día a día se van sumando, nos escriben en redes sociales. Y bueno, en este cuarto episodio, como siempre decimos, tenemos a un invitado especial. Así que lo tenemos acá en el estudio al pastor Samuel Calviño. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Joel? Y bueno, saludamos a todos los que son parte de este programa. Bien, como siempre decimos a los invitados, la idea es que podamos interactuar con las personas que por ahí están viendo y la idea es que ellos te puedan conocer, que vos nos puedas contar si sos de acá, sos fueguino, tenés familia, comentarnos un poco de eso. Sí, bueno, como decía, nací acá en Río Grande, en Tierra del Fuego, nacido y criado en este lugar. Mis padres sí vinieron del norte, de Mar del Plata, de Córdoba, pero bueno, yo nacido y criado acá y bueno, toda mi vida la desarrollé en esta ciudad, la escuela primaria, secundaria, Sí, parte de la universidad, aunque no la terminé, pero todos mis estudios y toda mi preparación la hice acá y bueno, ya desde joven también colaborando y trabajando con la iglesia, siendo parte de la tarea pastoral. bien. ¿Qué edad tenés? Tengo 36 años, Sí. sí. Estoy casado, bueno, con mi esposa Guadalupe, que también tiene la misma edad que yo, también nacida y criada acá. ¿Y hace cuánto se conocen? Y nos conocemos desde hace muchos años, desde chiquitos, prácticamente desde los 6 años. Ah, hace un montón. Pero bueno, empezamos a tener una amistad y a relacionarnos más en la adolescencia. Sí, Y como a los 18 años ya nos pusimos de novios y ahí comenzó toda la historia. Así que, pero bueno, felices y bueno, con 3 hijos. sí. Así que bueno, también en el desafío diario de ser padres y de formar también a nuestros hijos. Bien, ¿y hincha de River? No, lamentablemente, muy hincha de Boca, muy fanático de Boca. Así que bueno, eso lo Ya viene de heredé raíz igual, de ¿eh? tu papá. Claro, lo heredé de mi papá. Así que sí, me gusta mucho el fútbol, veo mucho fútbol. No juego tanto, pero veo mucho. Ujú. Y sí, soy muy fanático de Boca. Bien, ya ahí también para ir entrando en tema, sabemos que ustedes están trabajando con jóvenes, ya hace años vos venís trabajando con jóvenes, con adolescentes, con gente también adulta. Ir entrando en tema, preguntarte para vos personalmente, ¿qué es la espiritualidad? Bueno, realmente es un tema bastante profundo y bastante interesante, ¿no? Sí, Eh, y que quizás uno podría dar una definición un poco googleándola, ¿no? Hay alguna definición que nos puede servir como idea, como disparador para entender de qué hablamos cuando hablamos de espiritualidad, ¿no? bien. Pero creo que principalmente tenemos que separar el entender la espiritualidad de lo que es la religión. Mm, Creo que no es lo mismo hablar de espiritualidad que hablar de religión. Son dos son todo, cosas totalmente distintas, sí. ¿no? A veces las mezclamos y las relacionamos como que, bueno, parte todo de lo mismo. Y no, la verdad que la espiritualidad nos compete a todos, aquellos que se consideran religiosos y aquellos que no se consideran de alguna religión, eh, porque es un aspecto del ser humano, ¿no? Somos él dice, y creo que esto está comprobado científicamente, ¿no? Que el ser humano está compuesto por 3 partes, que es cuerpo, alma Mi y espíritu. espíritu. Entonces, esa parte de nosotros, que es como podríamos llamarlo una vida interior que está en Ujú. nosotros, que no tiene que ver con la mente, no tiene que ver con el cuerpo, sino que es el espíritu, ¿no? Mm, Y que es algo mucho más amplio que, como decíamos recién, que una religión, que una creencia, y que tiene que ver con donde encontramos un sentido de trascendencia en nuestras mm, vidas. Entonces creo que de eso se trata la espiritualidad, tiene que ver con nuestro ser interior, con nuestra vida interior y con algo que trasciende aún lo que tiene que ver con nuestra alma, que en el alma por ahí, como decíamos, está la mente, están las emociones, está la voluntad, los pensamientos, pensamientos, pero hay algo más, ¿no? claro. Que es ese espíritu que está en cada uno de nosotros. Tiene que ver un poco también con la fe igual, ¿no? Con Tiene que ver, aferrarse a algo. tal cual, tal cual. Creo que tiene que ver con la fe, porque todos creemos en algo, Mm, ¿no? Todos tenemos fe en algo. Alguien puede decir, no, yo no tengo fe en nada, yo no creo en nada, pero en realidad es mentira, porque todos de alguna manera confiamos o creemos en algo. ¿Sí? Ya sea, algunos pueden creer en Dios, otros pueden creer en otro tipo de creencia,
Y otros pueden creer quizás en la ciencia, y eso también es fe, en definitiva, porque es apoyarme o sustentar mi seguridad en algo, ¿no? Entonces puede ser en la ciencia, puede ser en una profesión, en un estudio que yo tengo, o puede ser en una... Mucha gente, su fe está sustentada en una posición económica, ¿no? En una ideología, por ahí, sí, bueno, capaz que no tiene nada que ver con religión, por ejemplo, la política. Sí. Mucha gente que le gusta eso, que es su pasión, y toda su vida está fundamentada en una ideología política. Claro, es su todo. Y es su todo, y termina siendo su creencia, ¿no? Su fe está puesta en eso. Entonces creo que todos creemos en algo. Y que eso también a veces tiene que ver un poco con esa parte espiritual de nosotros que busca afirmarse o aferrarse a algo. Sí, totalmente. Igual también lo podíamos ver cuando pasó lo del Mundial. Muchas veces ahí como que confiamos, no sé, teníamos como cosas. Claro. Elijo creer, ¿no? Elijo creer también usábamos. Sí. Y nada, también había veces que poníamos nuestra fe en claro, como en cosas pasajeras, y tiene que ver, creo que con eso, ¿no? Sí, sí, bueno, se ve mucho la superstición, por ejemplo, que es creer por ahí en que ciertas coincidencias o ciertas cosas que se dan, a veces a través de los números, a través de ciertas cosas, es como que nos van alimentando esa creencia, ¿no? Y mucha gente vive creyendo en la superstición, o por ejemplo, no sé, el horóscopo. Hay tantas cosas que la gente se aferra y cree que capaz que no tiene un sustento lógico, ¿no? Sí. Pero aún así la gente decide creer en esas cosas. Creo que es creer en aquello que quizás no vemos o que no lo podemos determinar del todo o explicar del todo. Hay cosas que no vemos, pero que sabemos que están, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguien puede decir, no, yo solamente creo en lo que veo. Pero aquellos que vivimos acá en Río Grande nunca vimos el viento, pero creemos que existe el viento, porque hemos visto los efectos que produce, ¿no? Claro. Lo hemos sentido, ¿no? El viento nos ha empujado, nos ha tirado por ahí. Nos hablamos. Sí. Se ha llevado algo por ahí volando. Y no lo vemos, no podemos saber de qué color es el viento, ni claro, la forma que tiene. Pero es algo que existe, que es real y que todos sabemos que está. La electricidad, por ejemplo, ¿no? O sea, no la vemos a la electricidad, pero todos creemos que existe porque sabemos el poder que tiene la electricidad y lo hemos comprobado. Entonces, creo que no podemos decir o limitar solamente lo que creemos a lo que vemos, sino entender que hay un mundo... que es invisible a nuestros ojos, que es intangible, pero que sí existe y es real. Y eso, bueno, se aplica a lo que estamos hablando, ¿no? De lo espiritual. Totalmente. Ahora en esta parte del episodio lo titulaba un poco La eternidad versus los pasajeros, ¿no? Y un poco una pregunta para hacerte es, ¿cómo podemos ver la perspectiva circunstancial que nos pasa desde lo espiritual? Bien, ¿sabes qué pensaba mientras vos me comentabas un poco estos temas? Sí. Se me venía a la mente, hay una historia en la Biblia de un personaje muy conocido, que todos lo conocemos y hemos escuchado hablar de él, que es el rey Salomón, ¿no? El rey Salomón fue uno de los reyes más sabios y más poderosos de la tierra. Se calcula que la fortuna de Salomón supera la de cualquiera. Hasta el día de hoy no hay nadie en el mundo que haya podido tener la fortuna que tuvo Salomón, ¿no? Y este rey, nos cuenta la Biblia, ¿no? Que él decidió vivir su vida, ¿no? Desde un plano terrenal solamente, ¿no? Dejar de lado todo lo espiritual, sí, y enfocarse en vivir el hoy, vivir el presente, en lo que veía, en lo terrenal, en lo que veía, en lo que le hacía bien. No se privó de ningún placer, ¿no? Dice que tenía 700 esposas, 300 concubinas. Hacía lo que quería, porque obviamente en esos tiempos los reyes tenían todo el poder para decidir y para hacer lo que querían, ¿no? Entonces no se privó de ningún placer, no se privó de ningún lujo, tenía toda la riqueza que quería tener, tenía todo lo que quería tener a disposición. Él lo pudo, cualquier sueño, cualquier deseo que nosotros podamos tener, él lo tuvo, ¿no? Lo tenía a la mano.
Sin embargo, en el libro de Eclesiastés, en la Biblia nos cuenta que el mismo Salomón, pasado el tiempo, pasado los años, reflexiona sobre su vida y llega a la conclusión de que todo es vanidad. Llega a la conclusión de que todo lo que vivió no le sirvió de nada. Que él se veía vacío, a pesar de haber disfrutado la vida, a pesar de haber tenido todo lo que quería tener. No lo llenaba nada. Nada lo llenó, ¿no? Y termina frustrado, ¿no? Viviendo una vida de frustración, diciendo, todo es vanidad, todo, nada vale, nada tiene sentido, ¿no? La vida es simplemente vivir y morir y listo, ¿no? No hay nada más, no hay nada nuevo debajo del sol, es una de las frases que dice el rey Salomón. Y ese es el pensamiento de aquel que no puede ver, como decías vos recién, más allá de lo terrenal o de lo temporal, ¿no? Y tarde o temprano nos encontramos con esa realidad, de que si solamente creemos que la vida se trata de vivir, ¿no? Trabajar para poder comer para poder tener fuerza, para poder ir a trabajar para cobrar dinero y cobrar dinero para poder comer, ¿no? Y así como entramos en una ronda, un círculo vicioso, sí, que nos damos cuenta de que la vida tiene que haber un sentido mayor, ¿no? Y creo que ahí es donde entra el poder ver lo espiritual dentro de las cosas que nos pasan, de las realidades terrenales que nos pasan, poder identificar que hay un propósito, que hay un sentido de trascendencia, que no estamos en esta vida solamente para pasarla bien y listo, sino que hay algo más que fue depositado en nosotros y es ese sentido de eternidad. Y eso es lo que despierta nuestro espíritu, ¿no? Nuestro espíritu cuando se activa, cuando se despierta, comienza a darse cuenta de decir, sé que hay algo más, ¿no? Sé que hay algo más, sé que esto no es todo, sé que hay algo más que yo puedo experimentar, que yo puedo disfrutar, que yo puedo vivir, sé que hay algo más que yo puedo hacer para colaborar con otros, ¿no? Y se despierta un sentido de trascendencia en cada uno de nosotros. No, igual un poco también por lo que hablabas, lo podemos ver en todos lados. La otra vez veía un anuncio que decía una frase, viví la vida y disfrutar de tus placeres. Es como que el mundo ya te brinda eso, ¿no? La sociedad ya te brinda querer encajar en la sociedad, no sé, en lo que se ve. Aún creo que también un poco el ser humano busca la plenitud en cosas pasajeras también. Claro. Suele pasar mucho que, no sé, una persona que por ahí quiere, no sé, un auto o una moto, no sé, arranca por una bicicleta, después una moto, después un auto, y es como que es algo insaciable. Nunca te terminas que no, claro. Sí, y creo que suele pasar mucho en eso, ¿no? Y a veces buscamos también la plenitud en cosas pasajeras y también esas cosas no nos terminan llenando, como decías. Claro, tal cual. Son cosas que hoy están, pero que mañana no. O que las podemos tener y que a veces pensamos, bueno, cuando tenga esto voy a ser feliz. Y cuando lo tenemos nos damos cuenta de que no, de que eso no nos brindó la felicidad. No sé, hoy por hoy los jóvenes, ¿no? Creo que una de las cosas que por ahí uno desea o nos gusta tener es, no sé, un celular, una computadora, ¿no? Entonces, uy, cuando tenga tal celular, ¿no? Cuando pueda tener el iPhone tan, ¿no? El último iPhone. El último iPhone, ahí voy a estar feliz, ahí ya está, no necesito más nada, ¿no? Y si se da la oportunidad de tenerlo, muchas veces te vas a dar cuenta de que capaz que la emoción te va a durar un par de días, pero después te vas a dar cuenta que la vida sigue, que los problemas siguen. No, te puede pasar también que el iPhone salga afuera y se te cae, también, se te rompe y chao. Obviamente, y se terminó, ¿no? Pero aún así, teniéndolo, te das cuenta de que pasa el tiempo y no deja de ser un aparato más, ¿no? Y que no te llena, que no te sacia. Y después va a salir otro iPhone nuevo y vas a querer el otro, pensando que eso te va a dar satisfacción. Entonces creo que necesitamos replantearnos o pensar, decir, bueno, realmente poder dar lugar a este ámbito, a este espacio de lo espiritual en nosotros, que realmente podamos pensar, decir, bueno, más allá de lo que yo siento, de lo que yo a lo que a mí me gusta, de lo que yo tengo ganas de hacer, más allá de lo que yo creo o no creo, es decir, estar abiertos a decir, bueno, hay algo más que tiene que ver con lo espiritual, en lo que yo puedo descubrir, en lo que yo puedo conocer. Y quizás ahí me daré cuenta de que a veces ese vacío que siento, eso que no me llena,
esa angustia que a veces tengo, esa tristeza que me invade por momentos y que a veces no sé ni por qué, pero me siento triste, me puedo dar cuenta que desde lo espiritual lo voy a poder llenar y lo voy a poder sanar mucho mejor que de cualquier otra manera, ¿no? Bien. Y un poco que vos nos puedas explicar la frase que vos siempre en una de tus palabras estuviste compartiendo un poco, la frase del el enfoque determina dónde está tu importancia. Que vos puedas explicarnos esa frase. Sí, creo que el enfoque tiene que ver con lo que estamos viendo, ¿sí? Y desde qué perspectiva lo vemos, ¿sí? Hoy estamos acá grabando este episodio y hay cámaras acá que nos están apuntando, ¿no? Sí. Y cada cámara tiene un lente y ese lente hay una forma de enfocarlo para que se pueda ver bien nítida la imagen, ¿no? Ujú. Y depende de donde yo esté enfocando, me voy a ver enfocado yo, o se va a enfocar el fondo y yo voy a quedar desenfocado. Y en la vida pasa lo mismo, ¿no? Nuestra visión de la vida, nuestra perspectiva de la vida, tiene es como, Un lente. claro, un lente donde podemos regular y decir, bueno, ¿en qué estoy haciendo foco? ¿No? ¿A qué le estoy prestando atención? ¿Qué estoy determinando? ¿Qué es lo importante en mi vida? ¿Sí? Y creo que eso es algo que es bueno poder replantear, ¿no? Porque es lo que determina todo, ¿no? O sea, si realmente quiero prestar atención a las cosas que trascienden, como decimos, lo temporal, lo pasajero, lo material, y poder ver más allá, por encima de eso, ¿no? Y por eso voy a tener que ajustar el lente, ¿no? Porque a veces no es que no queremos, mucha gente no está enemistada con lo espiritual, no está enemistada con la idea de Dios, Sí. pero simplemente está desenfocada, está distraída, ¿no? Su lente está enfocando en otra cosa. Ujú. Entonces Dios queda ahí en un segundo plano, lo espiritual queda ahí medio borroso, medio difuminado y no tiene lugar en nuestra, pero podemos prestar atención. Pero si empezamos a ajustar el lente y empezamos a enfocar en lo que verdaderamente importa, vamos a poder ver con mayor claridad a Dios y eso va a despertar nuestro espíritu para poder experimentar esa plenitud, esa llenura en nosotros, ¿no? Sí, una vez escuché un ejemplo que me quedó muy claro, que lo graficaba, no me acuerdo qué persona, pero estaba muy bueno, hablaba un poco de esto del enfoque o cómo vemos las cosas. Graficaba una persona que está abajo desde una ciudad y los edificios ve, o sea, está abajo en la Claro. en la vereda y Ujú. ve los edificios Grandes. grandes. Entonces, cuando nuestro enfoque está enfocado en lo terrenal, las cosas que vemos las vamos a ver como superior a lo que pasemos. Tal Entonces, cual. como que todo imposible, como que lo que vamos a pasar es wow, como que le vamos a dar tanta importancia a lo terrenal. En cambio, el otro ejemplo que daba era una persona en la terraza, o sea, que se veían todos los edificios re chicos, las casas chicas, Claro. y decía, ese es el enfoque desde la perspectiva espiritual, ¿no? Y eterna. Claro. Vamos a verlas, aunque pasemos situaciones, las vamos a ver mínimas esas cosas. Claro. Y creo que Sí, es la sí. importancia. Sí, bueno, eso tiene que ver con una cuestión de perspectiva, ¿no? O sea, la perspectiva de donde yo veo las cosas. Y creo que el poder despertar a lo espiritual es elevarnos, ¿no? Es subir, elevarnos por encima de las cosas de este mundo, no vivir solamente Lo que nos pasa acá. atados a lo que pasa acá en la tierra, sino poder elevar nuestra mente, elevar nuestro espíritu para poder ver desde otro lugar, desde otra perspectiva, ¿no? Y cuando empezamos a ver desde otra perspectiva, como vos decís, ya lo que antes parecía tan grande, tan imponente y tan importante, pierde valor, ¿no? Pasa a tener otro tamaño y creo que eso es algo que produce un cambio en nosotros, ¿no? Cuando podemos ver las cosas desde otra perspectiva. Bien. Y un poco, recién estábamos hablando de lo espiritual, ahora un poco hablar de la mente, ¿no? De cómo a veces los pensamientos y eso nos juegan en contra y eso. Y preguntarte cómo puedo dejar que los pensamientos negativos se llenen de pensamientos eternos o positivos. Bien, buenísimo. Sí, bueno, como decíamos, nuestro ser está compuesto por cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Ujú. Lo que nosotros creemos y lo que vemos, que aún la Biblia nos enseña, es que el ser humano fue creado para que
de los tres, del cuerpo, del alma y del espíritu, el que gobierne, por así decirlo, el que tenga mayor autoridad, mayor importancia sobre el resto, sea el espíritu. ¿no? O sea, que el espíritu sea quien dirija a la mente, al cuerpo, al alma y al cuerpo, ¿no? Entonces, ese es el orden correcto, el diseño que Dios planeó cuando Dios creó al ser humano. Dios lo creó de esta manera para que puso el espíritu, para que el espíritu sea quien dirija la mente, el alma y sea quien dirija el cuerpo. Ahora, ¿qué pasó? Cuando el ser humano se desconectó de Dios, ¿sí? Ese espíritu fue desplazado por el alma y ahora el que gobierna, el que dirige es el alma. Es la mente, son las emociones, ¿no? Y el espíritu queda... Y ahí es donde se desconfigura todo, ¿no? Entonces nuestra mente se llena de dudas, se llena de inseguridades, se llena de temores, de pensamientos negativos. Y necesitamos volver a establecer ese orden donde la solución... porque a veces uno dice, bueno, tenés que dejar de pensar cosas negativas, tenés que pensar positivo. Bueno, sí, está buenísimo, pero ¿cómo se hace? ¿no? O sea, es como que cuando alguien te dice estoy triste, y vos le decís, no estés más triste. Claro, pero... Sí, pero no le das la solución. Claro, sí. Es fácil decirlo, pero tenés que llevarlo a darle herramientas para saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, creo que la verdadera solución para nuestra mente, para que nuestra mente esté en orden, para que nuestra mente esté en calma, para que nuestra mente pueda pensar con claridad, con lucidez, es que esté sometida al espíritu. Es que pueda ser dirigida por el espíritu, ¿no? Y esa es la clave, ¿no? Y lo único que puede producir eso es que el espíritu se vuelva a conectar a Dios, ¿no? Porque para eso fue diseñado. El espíritu fue diseñado para estar conectado a Dios. Y cuando está conectado a Dios, el espíritu vuelve a tomar la forma original, la forma que siempre tuvo que tener. Y vamos a empezar a experimentar que cuando nos conectamos con Dios, cuando empezamos a conocer a Dios, a escuchar la voz de Dios, a descubrir una relación con Dios, fuera de la religión, no estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación con Dios, ¿no? Que cada uno puede tener en su casa, en su lugar, ¿sí? Puede hablar con Dios, puede conectarse con Dios. El espíritu comienza a fortalecerse dentro nuestro y vamos a ver que nuestros pensamientos van a empezar a cambiar. Nuestros pensamientos van a empezar a tomar otra forma, vamos a empezar a llenar nuestra mente de otras cosas, ¿sí? Pero es clave eso que nuestro espíritu vuelva a conectarse con la fuente que es Dios, ¿no? Sí, creo que también el alma, por así ir sola, ¿no? Se siente vacía. Creo que el alma es dejarse llevar también por los sentimientos de uno, por los pensamientos de unos. Y como vos decís, hablamos al principio también de buscar la felicidad en cosas pasajeras. No sé, algo normal puede ser amistades, vínculos, lugares, o como decís, tener cosas terrenales también, posesiones. Creo que eso, por así decirlo, te hace sentir triste igual, te lleva a la depresión, pero creo que también hablar del espíritu trae orden, ¿no? Porque creo que algo que de lo que vos dijiste, ¿no? Creo que el espíritu es como esa luz que cuando te llega a tu vida, trae orden y empieza a evidenciar lo que está desordenado, tal ¿no? Cual. Poner una pieza sin luz, se ve toda desordenada, o sea, no puedes ver si está desordenado o no. Claro. Y creo que el espíritu sería esa luz que trae orden a los pensamientos y ubica todo en su lugar. Tal cual, sí. Sí, y creo que, como decíamos, así como muchas veces trabajamos en entrenar, en cuidar nuestro cuerpo para que esté bien saludable, también trabajamos y buscamos herramientas para cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos, para trabajar en lo que pertenece a nuestra alma. Claro, tenemos psicólogos, psiquiatras. Uno busca ayuda, consejos, ¿no? Y trata de que también en el área espiritual necesitamos buscar ayuda, ¿no? Porque a veces como que es el área que más descuidamos. Sí, lo dejamos por así. Claro, digamos. como que bueno. Y a veces necesitamos buscar ayuda también en ese aspecto. Necesitamos porque mucha gente quizás puede decir, bueno, está buenísimo lo que están diciendo, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo hago para que mi espíritu...? ¿no? Y bueno, busquemos ayuda, busquemos conectarnos con gente que nos acerque a Dios, que nos lleve a vivir esa espiritualidad de una manera diferente. Y eso va a hacer de que podamos ir descubriendo cada uno de nosotros esa relación
y profundizando cada vez más en ella. No va a ser de un día para el otro, es un proceso, pero que seguro que va a traer, como decías, orden a nuestra vida, claridad, y vamos a poder vivir conforme a lo que fuimos creados para vivir. Y también nos vamos a vivir conforme también a lo que vivamos. Mm, No vamos a estar tan enfocados en lo terrenal, sino que vamos a ver más allá. tal cual. Me pasó a mí en el proceso de mi hermano, igual que justo uno de los chicos del centro cristiano, mi mejor amigo, me ayudó mucho a ver más allá de mi situación. Creo que me acompañó mucho y eso me traía mucha paz. Claro, De saber que en esta vida vamos a pasar por situaciones, pero no estamos solos. O sea, tenemos Tal a cual. alguien que nos abraza, alguien que siempre está y nada, te hace ver más allá de lo que pasás temporalmente, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Así que, ¿y qué mensaje vos le darías por ahí qué mensaje le darías a las personas que, por ahí el joven, adolescente o niño, persona grande que por ahí nos está escuchando y está pasando por una situación difícil, como decías, ¿cómo puedo yo ver más allá de mi situación? Porque capaz una persona que no es creyente es como que, no sé, pasó por una pérdida, Claro. pasó por una situación difícil, se le murió alguien, Sí. o tiene pensamientos negativos. Podés o podemos ayudarlo a esa persona, ¿no? Que está pasando por... Bueno, primero lo que vos decías recién, ¿no? Es muy importante que todos sepan y todos sepamos de que no estamos solos, ¿sí? Muchas veces vienen esos pensamientos a nosotros de decir, bueno, estás solo, no tenés a nadie, nadie te escucha, nadie te entiende, nadie piensa en vos. Y todas esas son mentiras, son engaños que vienen a nuestra mente. Y necesitamos entender de que no estamos solos. Y que si estamos pasando por una situación de dolor, de tristeza, una situación difícil, vamos a encontrar a alguien en quien apoyarnos, alguien que nos abrace, alguien que nos acompañe, que llore con nosotros si es necesario, ¿sí? Que pase junto a nosotros ese tiempo y que podamos en ese proceso también descubrir, no solamente a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tuve que pasar por esta situación? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué yo? ¿No? Y creo que cuando empezamos a descubrir esto que hablábamos, ¿no? De lo espiritual y de este sentido de ver las cosas desde otra perspectiva, ya no nos vamos a preguntar el por qué, sino el para qué, ¿no? Decir, bueno, ¿qué propósito tiene esto? ¿No? ¿O qué puedo hacer yo con esta situación? Lo que pasó no lo puedo cambiar. Lo que sucedió ya No está. lo puedo borrar, No lo claro. puedo borrar. Pero ¿qué voy a hacer yo con eso? ¿Qué decisión voy a tomar con eso que pasó? ¿Y cómo lo puedo convertir esto, que quizás fue algo de dolor, algo que no quisiera haber pasado, cómo lo puedo convertir en algo que me ayude a poder canalizarlo y poder ayudar a otros, poder compartir con otros, poder dar a otros de lo que yo tengo? Y eso creo que nos cambia totalmente. Y es lo que yo veo que en ustedes, ¿no? Que han podido hacer, que en medio de esta situación de dolor pudieron canalizarlo y tomar esto, decir, bueno, no nos vamos a quedar con el dolor, sino que ese dolor lo vamos a transformar en acción, ¿sí? Y vamos a ayudar a todos aquellos que lo necesitan. Y si todos tomamos esa postura, yo creo que nuestra vida va a ser totalmente diferente. Sí, justo se me venía la carrera que vamos a tener mañana y creo que es eso, ¿no? De saber que nada, la carrera que tenemos siempre no la corremos solos, sino que siempre acompañados. Siempre lo repetimos, pero creo que es súper necesario siempre volver a recordar que nada, en esta carrera no estamos solos. Sí. Es saber que todos juntos vamos hacia la meta y nada, y creo que también las personas fundamentales están para eso, ¿no? Para hacerte ver esa luz, y también replantearse de qué personas también nos van a ayudar, ¿no? Sí, Porque capaz hay personas que te ayudan a cada vez ver más negativo. O sea, capaz que la pieza que tenemos dentro nuestra esté más desordenada, ¿no? Claro. Y no te ayudan a ver esa luz, y que tienen que estar en orden. Así que bueno, muchas gracias, Samu. También queríamos agradecerte, no sé si querés aportar algo más, agregar algo más a la charla. Bueno, darle gracias por este espacio, dar gracias a todos los que están viendo, felicitar por el trabajo que hacen desde Mucho por Vivir. Creo que es tremendo todo lo que se está haciendo por nuestra ciudad, por los jóvenes de nuestra ciudad, y también esto llega a muchos lugares de otras provincias, de otras naciones, y animar a que podamos experimentar esta realidad cada uno de nosotros
Y como decíamos, no solamente no estamos solos en el sentido que hay personas a nuestro alrededor, sino el mensaje que yo puedo dejarles es que también Dios está presente. ¿Sí? Dios nunca se olvidó de nosotros, Dios nunca se desentendió de lo que estás pasando. Dios está presente, está esperando, quiere ayudarte, quiere entrar en tu vida, quiere producir cambios en tu vida. Y Él solamente le espera que nosotros estemos abiertos a recibirlo y a disfrutar de esa realidad, y que nuestro espíritu vuelva a conectarse a Él y entrar en el orden que Él planeó para nosotros. Así que te animo a que si ese es tu deseo, que lo puedas hacer, porque es lo mejor que te puede pasar. Es la experiencia que hemos vivido nosotros y nos ha cambiado la vida. Dale, gracias, Samu. Y también agradecer a cada persona que por ahí está viendo, agradecerte a vos también por el trabajo que venís haciendo con muchos jóvenes, no solamente acá en Tierra del Fuego, sino en muchas partes del mundo. Venís trabajando a full, a vos, también a tu esposa Guay, también no me quiero olvidar de ella. Y nada, también a tus papás, un gran trabajo vienen haciendo. Así que nada, también agradecemos a las personas que por ahí están viendo. Gracias, agradecerles que este podcast pueda llegar a muchas personas. También no se olviden también de suscribirse. Y nada, lo esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias, y desde ya agradecer también a todo el equipo técnico que está detrás de escena. Y gracias.